nuestro hermano José Quiro. Buenos días, oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre maravilloso, damos gracias en este instante por permitirnos una vez más estar en este lugar y ser instruidos por usted. Padre, creemos en su palabra que es fiel, justa y verdadera y eficaz. Y le pedimos que sea usted hoy, por medio de nuestro hermano José Quirós, dando su palabra para la edificación necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Sea usted, Padre, poniendo esa simiente, esa semilla en nuestra mente y en nuestro corazón esta mañana. La gloria y la honra le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, Padre Jehová. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. El tema de esta mañana lleva por título La Red. Así lleva por título el tema de esta mañana, La Red. Vamos a ir inmediatamente a Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13. Capítulo 13, verso 47 al verso 50. Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 47 al verso 50. ¿Ya? Bien. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra del Señor. ¿Han ido a pescar alguna vez? Bien, yo recuerdo que cuando estaba niño solía ir a pescar una vez, incluso casi me ahogué, ¿no? Por andar ahí vagando en el río. Eso pasa cuando uno va de pesca. Resulta que uno va de pesca, ya sea que pesque con anzuelo o pesque con alguna red. Resulta de que uno va a sacar diferentes tipos de peces. Uno va a sacar unos pececitos así pequeños, entonces como que no da ganas de irlos a freír. Otros en otro momento van a sacar peces grandes, bonitos, y así sucesivamente. Pero el caso es que usted va sacando diferentes tipos de peces, y usted, cuando ya los tiene afuera, resulta que usted va apartando los peces buenos de los peces malos. Aquí nuestro Señor Jesucristo viene y hace una comparación. He escuchado a personas que piensan de que la iglesia, por decirlo así, está llena de gente hipócrita, y en realidad piensan de que la iglesia solo está llena de gente llena de pecados y de falta de amor. Y hasta cierto punto, pues, hay algo de razón ahí, ¿verdad? Conocí un hermano que una vez dejó de asistir a la iglesia, y yo le preguntaba, hermano, ¿por qué se va de la iglesia? Y dice, no, yo me voy de la iglesia porque ahí solo existe la hipocresía, ya no volví a congregarse. Otros han tropezado, entonces, o se han apartado de la iglesia porque por decirlo así, quizás han sido víctimas de alguna estafa, de algunos engaños decepcionantes, quizás de alguna traición de algún miembro de la iglesia, y así sucesivamente, ¿verdad? O simplemente se van de la iglesia porque no les parece. Entonces, yo creo de que absolutamente todos los que estamos aquí, sentados hoy en este culto, en esta predicación, nos han pasado cosas difíciles en la vida. Creo que absolutamente a todos. Creo que absolutamente todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos llevado a alguna decepción o hemos tenido algún tropiezo. Y por decirlo así, ¿se siente feo? Sí, se siente feo. Pero eso no es motivo o argumento para poder seguir de la iglesia. La iglesia del Señor, por decirlo así, tiene que estar compuesta sí o sí de gente pecadora, sí o sí de gente pecadora. ¿Recuerdan quiénes buscaban Jesús? A la gente pecadora. Entonces Jesús no andaba buscando a los que ahí, que yo soy más santo que usted, no, que yo soy más esto, que yo soy más aquí. No, Jesús no andaba buscando a ninguna persona de eso.
sino que Jesucristo venía y buscaba, por ejemplo, a Mateo, recaudador de impuestos. Entonces, que por decirlo así, no le caía muy bien a la gente, ¿verdad? Más cuando les iba a cobrar el impuesto. Entonces, encontramos a Pedro, era muy mentiroso Pedro. Entonces, pero esas eran las personas que Jesucristo buscaba. Encontramos también que Jesucristo venía y de repente le pedía agua a las prostitutas. Entonces, encontramos todo ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar por un momento y observamos, Jesucristo nunca en su ministerio anduvo buscando personas perfectas, sino de que Jesucristo, el interés de él siempre fue poder llevar a la iglesia, poder ofrecer la salvación a personas imperfectas, a personas pecadoras, a personas con enfermedades como los leprosos, a personas que prácticamente nadie quería saber de ellos. Y ese fue el mismo patrón que fueron siguiendo los discípulos. Después vemos algunos de los discípulos viendo cómo un mendigo está a la puerta y está pidiendo limosna y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levanta, en el nombre de Cristo Jesús, y se levanta. Y así sucesivamente. Después vemos a alguien que estaba ahí cerca de un estanque, que decían que en ese estanque de vez en cuando bajaba un ángel, y cuando bajaba ese ángel y lo tocaba el agua, dice que las personas eran sanadas. Pero resulta que estaba ahí un paralítico y llevaba más de 30 años ahí esperando que alguien se moviese a misericordia y viniera y por lo menos lo acercara a ese estanque tan milagroso. Y resulta de que a ese tipo de personas también Jesucristo fue a buscar. Entonces Jesucristo, ese era el modelo de Jesucristo: ir y buscar a personas pecadoras. Y todos los que estamos acá somos pecadores. Amén. Todos, absolutamente todos. Todos. Entonces, yo considero que no hay respuesta suficiente o motivo suficiente para apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge ¿de cuántas clases de peces? De una. De toda clase de peces. Así es el reino de los cielos, que viene y recoge de toda clase de personas. Así mismo es el reino de los cielos. Entonces, si así es el reino de los cielos, no tenemos que catalizarnos o no tenemos que creernos un poquito mejor que los demás o un poquito más santos que los demás. Todos acá hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. En Estados Unidos resulta de que cuando vino el tiempo, por mencionar en parte de la reforma y el tiempo cuando comenzaron a existir, ¿verdad?, las iglesias, resulta que habían grandes predicadores, por decirlo así, de las iglesias denominacionales que predicaban muy bonito, y el caso de que se llenaba, ¿verdad? Entonces imagínense un montón de gente y así sucesivamente. Entonces, pero con el paso del tiempo resulta que había personas que abandonaban, simple y sencillamente. Entonces, las personas por lo general van a una iglesia o asisten a alguna iglesia con el propósito incorrecto, por así decirlo. De repente escuchan un predicador muy elocuente. No es que yo voy porque me gusta cómo predica el hermano. Entonces, y esa no es una razón para venir a la iglesia. No le tiene que gustar cómo predica, ¿verdad? Necesariamente. Entonces, no es que yo voy a la iglesia porque yo recuerdo que en aquellos momentos yo estaba en problemas, tenía momentos de crisis y por eso fui a la iglesia. Entonces, no necesariamente tiene que venir a la iglesia por eso. Entonces, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, pasa de que cuando se viene a la iglesia por los propósitos incorrectos, entonces vamos a tener, por decirlo así, cristianos incorrectos. Vamos a tener cristianos que tarde o temprano se van a ir de la iglesia y van a abandonar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la red viene y recoge de toda clase de peces. Cada uno de nosotros venimos de diferentes familias. Cada uno de nosotros fuimos criados de diferentes maneras. Cada uno de nosotros ha pasado por circunstancias diferentes. Entonces, algunos han pasado por enfermedades y Dios los ha sanado y gloria a Dios por eso. Entonces, algunos, qué sé yo, han pasado por tantas cosas difíciles en su vida, porque el reino de los cielos viene y recoge de toda clase de peces. Entonces, en la iglesia vamos a encontrar de toda clase de peces. En la iglesia vamos a encontrar de todo tipo de personas. Y esto es muy parecido cuando Jesucristo hablaba acerca del trigo y la cizaña.
¿Qué es la cizaña? Pues resulta que la cizaña es una frutita venenosa que se parece al trigo, pero no es trigo. ¿Qué es el trigo? Resulta que el trigo es aquella semillita donde viene y se saca la harina para el pancito. Y es bueno. Entonces, y se sacan otros y otros alimentos. Pero resulta de que el trigo va creciendo en conjunto con la cizaña. No crecen aparte. No crecen uno allá a 1 kilómetro y otro a otro kilómetro. No. Sino de que van creciendo juntos, pegaditos. Ahí va creciendo la cizaña. ¿no? Ahí va creciendo la cizaña. Junto con el trigo. A diferencia del trigo, resulta que la cizaña es una semillita venenosa. Ahora bien, dice Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a una red que va y recoge de toda clase de peces. Y posteriormente viene Jesucristo y dice que también es necesario de que el trigo crezca junto con la cizaña. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de semilla es usted? ¿Es trigo o es cizaña? Porque si es cizaña, déjeme decirle que no le conviene ser cizaña. Porque ¿qué pasa con la cizaña después? Ok, está bien, crezca de ahí a la par del trigo, pero en algún momento va a llegar la persona que recoge los frutos y va a cortar la cizaña del trigo. Entonces, lamentablemente, resulta, y eso es lo interesante también, de que si bien es cierto que hay de todo tipo de peces, de que el trigo crece junto con la cizaña, resulta de que lamentablemente dentro de las iglesias también existe la famosa cizaña. ¿Qué es aquel cristiano que medio va creciendo con aquel que sigue creciendo? Con aquel que quiere cambiar, con aquel que quiere mejorar su vida, con aquel que quiere una transformación verdadera en Cristo Jesús. Pero resulta que está el otro tipo de cristiano, entonces que se parece a la cizaña, que de vez en cuando actúa como la cizaña, que de vez en cuando trata de evitar el crecimiento del trigo, que de vez en cuando se llama cizaña. Tarde o temprano, árbol que no da fruto será cortado. Siempre cuento que en la casa teníamos 3 palos de aguacate. 2 daban fruto y otros no. Entonces ahí estaba el bendito palo de aguacate, ¿verdad? Que me había quitado una piedra donde yo me sentaba de niño, me ponía a jugar con los carritos y todo eso. Entonces, ahí estaba el palo de aguacate, nunca daba frutos. Se le esperó un año, nada. Se le esperó otro año, nada. Entonces, mi mamá lo mandó a que le injertaran, ¿verdad? Tal vez así. Entonces, siempre se regaba el palo de aguacate, que el palo de aguacate que se trataba con amor. Se le ponía bolsitas ahí alrededor de la raíz para que los soportos no se le subieran y todo. Nunca dio fruto el aguacate. Hasta que un día, vaya, corte ese aguacate, y yo corriendo con el machete, con todo gusto. Entonces, árbol que no da fruto, tarde o temprano, va a ser cortado. Y en nosotros se ha sembrado la semilla de la palabra del Señor. Y por lo tanto, nosotros somos como árboles que necesitamos dar frutos. Y si nosotros como cristianos no damos frutos, tarde o temprano, vamos a ser cortados también. Porque árbol que no da fruto, simple y sencillamente está ocupando un espacio que otro árbol que sí puede dar frutos, necesita ese espacio y necesita esa tierra. Árbol que no da fruto, tarde o temprano, va a ser quitado. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Cuando los pescadores sacan los peces, resulta que hay especies de peces, no sé si usted sabía, pero hay especies de peces que de repente la carne es como amarga, no como los otros peces. Entonces, incluso hay algunos peces que son venenosos. Entonces, el buen pescador va a saber distinguir entre un buen pez y también va a saber distinguir entre un mal pez. Entonces, y es ahí donde se echa de ver el buen pescador. Entonces, porque el buen pescador va a saber perfectamente, va a saber exactamente
cuál es el buen pez. Tanto tiempo de pescar, vas a ver cuál es el buen pez y vas a ver cuál es el mal pez. Y dice que el mal pez resulta que va a ser echado fuera. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es simple. Ahora bien, si viene el pescador y saca los peces malos de entre los buenos, ¿qué es lo correcto hacer? Y también esto se puede hacer, o este principio se puede aplicar en el principio de las frutas. Entonces imagínense que usted tiene varias manzanitas ahí, ¿verdad? Ha recogido varias manzanas. Entonces, ¿qué pasa si una manzana está podrida y la mezcla con las demás manzanitas que están buenas? Va a podrir a las demás. Ahora pongámoslo con naranja. ¿Qué pasa si va usted y resulta que compra un 100 de naranjas y viene y en ese 100 de naranja resulta de que ahí está una naranja podrida? ¿Qué va a pasar con las demás naranjas si las deja ahí? También van a podrir a las demás naranjas. El reino de los cielos es semejante a una red que recoge diferentes peces, de diferentes tipos, de diferentes especies. Y hay que practicar lo que dice Gálatas, no lo malo, sino lo bueno, los verdaderos frutos del Espíritu. Pero resulta que si un cristiano, por decirlo así, no se esfuerza, no va a dar frutos del Espíritu, sino que lo que va a dar van a ser los frutos de la carne, que no únicamente son adulterio y fornicación. Dice que son las envidias, los celos, los pleitos, las contiendas, las iras, etcétera, 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 etcétera. Y el pescadito que sepa una de estas cosas va a tener que ser echado. Bueno, resulta de que el fin de los malos, quieras o no, es el infierno. Ponemos a Mateo. Verso 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La iglesia no puede menospreciar la idea de que existe un infierno. Existe un infierno donde las personas malas van a ir si no se arrepienten de sus malas obras. El infierno no es algo ficticio. El infierno es algo totalmente real. ¿Cuántos quieren irse al infierno? Mal, que nadie nos queramos ir al infierno. Ahora, ¿qué necesita para sacarse un boleto al infierno? En primera clase. En primera clase. ¿Cuánto le gusta viajar en primera clase? Ya sea en el transporte cristino o algo ahí, ¿va? En primera clase. ¿Sabe qué necesita? Para ganarse un boleto en primera clase directamente al infierno con los demonios de recepcionistas y en la cena con Satanás ahí en la silla principal. ¿Sabe qué necesita? Practicar las obras de la carne.
Eso necesita. Por lo tanto, si usted practica las obras de la carne, tiene boleto asegurado en primera clase. Pero si usted quiere boleto asegurado en primera clase para irse al cielo, ¿sabe qué tiene que practicar? ¿O qué tiene que dar? Frutos. Los frutos del Espíritu son los que tienen que dar. Si quiere boleto asegurado en primera clase para irse al cielo, si quiere boleto asegurado para irse al cielo en primera clase, y de recepcionista, el apóstol Pedro ahí esperando, como lo ponen en la película. Y al fondo unos ángeles ahí aplaudiendo, y qué bonito, ahí fueron los que salieron de la gran tribulación. En primera clase, entonces hay dos primeras clases, sí hay dos primeras clases, una primera clase para el infierno y una primera clase para el cielo. Depende de usted en qué avión quiera irse. Depende de usted dónde quiera irse. Depende de los frutos que dé. Y resulta que por sus frutos los van a conocer. Eso lo digo. Muchachos, por sus frutos los van a conocer. Y ahí será el yo y el crujir de dientes. Si no tiene dientes, ahí le van a salir para que lo crujan. Amados hermanos, el reino de los cielos es idéntico a esta red. No sé qué tipo de pez quiere ser usted. Si quiere ser un buen pez, que el Señor lo aparte para el final, positivamente. O si quiere ser un mal pez, de esos venenosos, de esos que la carne sabe feo, de esos que nadie se quiere comer, y que es desechado, para ser echado al lago de fuego. Amado hermano, si alguien no ha hecho tropezar para irse de la iglesia, si usted piensa que aquí en la iglesia hay hipocresía, déjeme decirle que aquí todos somos pecadores, pero la diferencia es que algunos sí luchamos para la vida eterna. La pregunta es, ¿quiere usted luchar para la vida eterna? Porque si no quiere luchar, no lo vamos a obligar a que luche. Aquí todo es voluntario, todo es voluntario aquí en la iglesia. Si usted quiere trabajar para la iglesia, gloria al Señor. Pero si no quiere hacer nada, no haga nada entonces. Aquí no lo vamos a obligar. No haga absolutamente nada. No de fruto. Si no quiere dar fruto, no de fruto. Pero si quiere dar fruto, esfuércese por dar fruto. Y es ahí donde va a venir la recompensa. Y fíjense que lo interesante de todo esto, que si bien es cierto, nuestra recompensa está allá en los cielos, resulta de que, pues, esto de que por sus frutos lo conoceréis, se vive tanto, es una vivencia totalmente real, de que si uno da buenos frutos para con el Señor, incluso hasta el Señor lo bendice estando en la tierra, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, si nosotros nos portamos bien, si nosotros actuamos bien y damos frutos para el Señor, ¿qué nos falta? Nada. No nos falta nada. Entonces, Dios es tan bueno con nosotros de que aparte por estarnos portando bien, por dar fruto, nos bendice aquí en la tierra y nos tiene una bendición preparada ahí en los cielos. Entonces, ¿qué más se puede pedir? No se puede pedir absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque con Dios lo tenemos todo. Pero no es posible de que a pesar de todo eso, siguen existiendo malos peces. Vuelvo a repetir, árbol que no dé fruto, tarde o temprano, va a ser cortado. ¿Y qué pasa con el árbol cuando es cortado? ¿Dónde se echa? Al fuego se echa. Así que cuidado y no nos corte el Señor. Que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta mañana, amados hermanos.